Hola y bienvenidos nuevamente. En este video vamos a aprender a definir los tipos de datos de usuario. En principio lo que tenemos que tener en cuenta es que un tipo de dato de usuario lo que nos facilita es crear un tipo de datos, ¿sí? En particular, ¿sí? Digamos, valga la redundancia. Con un nombre que nosotros especifiquemos y podamos utilizarlos en todo el ciclo de vida de nuestro diseño de bases de datos o de la base de, ¿sí? Es decir, que con esto lo que vamos a estar evitando es tener campos que representen lo mismo, ¿sí? En toda la base de datos. Con el campo ID paciente, ¿sí? Por ejemplo, y que por error se definan con el distintos tipos de datos. En entonces lo que vamos a estar haciendo es, obviamente vamos a conectarnos primeramente si están desconectados de la base de datos, buscar la base de datos, a abrir la base de datos en la carpeta de, sí, bueno, vamos a hacerlo ahí y vamos a buscar ahí el tipo, la carpeta types, sí. Entonces vamos a ellos. Entonces se van a su base de datos, ¿sí? Obviamente tienen que estar, mirar su base de datos, vamos a Programmability, ¿sí? Abrimos ahí, Programmability, y nos vamos a donde dice, vamos a mostrarle, aquí donde dice Types, ¿sí? Aquí en Types abrimos, pero no eran rules, vamos a ver nuevamente. Ahí vamos a refrescar, listo. Entonces vamos a Programmability, a Types, y aquí en Types vamos a dice User Defined Tables Types, ¿sí? Usuarios tipos de datos definidos por el usuario. Creo que era aquí, a ver. No era acá. Creo que no está aquí, era esta carpeta. Bueno, yo anteriormente había hecho, pero bueno, no me aparece. Ah, ok. Volvamos aquí a, por ejemplo, a DB. Sí, por ejemplo, vamos a hacer este y le voy a mostrar dónde está. Programmability Types. Creo que era aquí, sí. Aquí donde dice User Defined Table Types. ¿Sí? Ya que se dan cuenta, yo tengo aquí dos tipos de datos, ¿sí? Entonces así es lo que vamos aquí. Vamos a ir a las primera, segunda y tercera, cuarta, quinta, y aquí dentro de esa carpeta hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces vamos ahí. Vamos a cerrar aquí, vamos a nuestra base de datos centro médico, vamos aquí a Types, y aquí en Types, bueno, acá me aparecen más. Ok, son estos, ok. 1, 2, 3, 4 y 5 con esto, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos aquí a la carpeta así, donde tenemos en Types, ¿sí? Obviamente dentro de nuestra base de datos Type, y vamos donde dice User Define Data Type. User Define Data Type. Clic derecho, New User Defined Data Type, ¿sí? Damos un clic y aquí nos va a abrir esto. Entonces, a ver. ¿Cuál es el primero que vamos a definir? Creería que, a ver, bueno, tenemos crear varios, historia, médico, observación, creo que paciente, país, turno, creo que serían esos. Bueno, vamos a estar definiéndolo
más adelante, ¿sí? Entonces vamos acá vamos aquí en name, vamos a colocarle aquí paciente, y aquí el tipo de datos vamos a colocarle que sea entero, ¿sí? Y aquí le damos ok, ¿sí? Se dan cuenta, ya ahí se nos creó. Entonces ahorita cómo creamos un tipo de dato, ya esto lo creamos acá por el diseñador. Ahorita vamos a crear este por medio de trunks, ¿sí? SQL. ¿Sí? Entonces aquí creamos create type, en este caso médico, from de tipo entero, y que no acepte nulos, ¿sí? Seleccionamos, vamos aquí a ejecutamos, y aquí dice que comando ejecutado correctamente, ¿sí? Si nos vamos acá otra vez a types, refrescamos, vamos acá al segundo, y ya aquí tenemos el segundo tipo de datos, ¿sí? Médico y paciente. Entonces una vez creado esto, vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir a tabla, a ver, table, la tabla, por ejemplo, pacientes, médico, historia, paciente, librete, vamos al diseñador, que lo tenemos. Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, habíamos creado dos tipos de datos, médico y paciente, ¿sí? Vamos acá, aquí vamos a encontrar nuestro tipo de datos. Si se dan cuenta, paciente de tipo int, médico de tipo int, ¿sí? Tenemos esos dos tipos de datos que podemos crear nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está médico y paciente, paciente y médico, médico y paciente, ¿sí? Eso es, para eso nos sirve, digamos, cuando creamos estos tipos de datos, para ir y venir acá y definir otro. En vez de colocar aquí int, podemos colocar ya sea médico o ya sea paciente. Por ejemplo, en este caso que es paciente, vamos a colocarle aquí paciente. Se dan cuenta, ahí está. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es darle aquí en guardar, para guardar la modificación que hicimos, ¿sí? Y aquí ya se nos guardará este tipo de datos, ¿sí? Que podemos crear nosotros mismos o definirlo nosotros mismos, ¿sí? Bueno, aquí dice bueno, int paciente int. Lo que estaba anteriormente decía era int, porque era el tipo de dato por defecto que nos coloca SQL Server, ¿sí? Entonces acá ya definimos este tipo de datos, ¿sí? Entonces ya aquí definimos esta tabla, ¿sí? Vamos a seguir acá con la siguiente tabla. Por ejemplo, sería turnos. Vamos a ver diseñador, y aquí me di cuenta que no tengo, entonces lo que vamos a hacer es agregarlo aquí, colocarlo aquí turno, ¿sí? Create tape, vamos a ver si es turno, from de tipo entero y no, ¿sí? Vamos a ejecutar esto, aquí se ejecutó correctamente. Ahora sí, si vamos acá a la tabla, vamos a cerrar aquí, vamos a refrescar esto. Se dan cuenta, ya acá tenemos tres tipos de datos: médico, paciente y turno. Si damos aquí a la tabla turno, podemos agregar aquí ese tipo de datos. Si dan cuenta, turno, guardamos y ahí está.
vamos a crear, ya tenemos médico, tenemos paciente, tenemos turno, ¿sí? Vamos a crear historia, aquí vamos a colocar historia, create type historia from tipo entero, no null, ¿sí? Ejecutamos, ahí está. ¿Qué otro vamos a utilizar? Aquí, a ver qué sería observación, por ejemplo. Este es varchar y vamos a colocarle aquí unos 1000 caracteres, ¿sí? Y puede ser null. Create type observación, sí. Observación, bueno, from 1000, listo, puede ser null también, ¿sí? Ejecutamos, ahí se completó. Si refrescamos acá, ya debemos tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué otro nos haría falta? País, creo que la tabla país está, sí, está la tabla país. Y en la tabla país tienen que lo que ustedes colocaron acá, si se dan cuenta, el ID país de tipo carácter y 3, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar país y aquí es char, a colocarle el bar, y aquí el char y a colocarle 3, que ese fue que le colocamos el dato aquí, not null, not null, ¿sí? Ejecutamos y ahí está, ¿sí? Sigamos nuevamente a la tabla, refrescamos y ya tenemos los 5 datos. 1, 2, 3, 2, 3, creo que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a hacer también en la tabla pacientes, ¿sí? La tabla paciente, clic derecho, diseñador, y aquí vamos, bueno, y aquí está tabla paciente, la tabla historia, a ver, paciente, ahí está, la tabla historia, vamos donde está historia, clic derecho, diseñador, y aquí vamos a colocarle historia int, guardamos, ahí está. ¿Qué más? En el otro médico, acá también, clic derecho, el diseñador, y vamos acá, médico int, guardamos, cerramos. ¿Qué otra tabla? En la tabla de observación,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya el médico, ¿cierto? Entonces sí. Entonces vamos a ver dónde tenemos observación. Creo que acá en concepto, descripción, no, especialidad, no. Entonces le creamos campo de observación, acá observación, varchar. Bueno, ahí tenemos 1000. Creo que en este vamos a darle control Z, vamos a colocarle varchar por bueno, vamos a cerrar aquí, no vamos a guardar, vamos nuevamente y vamos a colocarle 1000 porque yo le había puesto 2000 acá para que coincida esto. Guardamos, ahora sí, cerramos, volvemos a abrir y acá sí, observación, varchar, así guardamos, ahí está, listo. ¿En qué otro teníamos observación? En este no, en médico tampoco, especialidad, descripción no, en paciente, observación, aquí también tenemos. ¿En qué otro teníamos? Pago, observación, ahí tenemos. Que en otra tabla tenemos en pago paciente, no tenemos nada. Y ya para allá está turnos estado, tenemos descripción, turno paciente, ahí no tenemos tampoco, y turno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos aquí en la tabla pacientes, aquí era pacientes, no pacientes. Vamos a agregar un campo, ¿sí? Entonces vamos aquí a insertar y vamos a colocarle, ustedes en este caso, digamos, dependiendo de su país, ¿sí? Pueden agregar DNI, pueden agregar, ¿sí? En Colombia se maneja el DNI, no tanto, pero sí se maneja el tema de la cédula, ¿sí? En este caso yo voy a colocar cédula. Y este cédula va a ser de tipo, vamos a colocarle entero, porque por lo general las cédulas en Colombia, digamos, son 10 caracteres, ¿sí? O podemos colocarle mejor varchar, ¿sí? Para una mejor varchar, y vamos a decirle que este dato tenga como máximo 15 caracteres. Listo. Listo, podemos decir que no sea nulo, ¿sí? Y aquí guardamos. Listo, ya agregamos el tipo de datos. Si volvemos acá, pacientes, diseñador, ya tenemos el tipo de datos cédula, que en este caso puede ser, ustedes le pueden agregar DNI, ¿sí? Yo le agregué cédula en vez de DNI, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer acá en este video?
Bueno, yo creo que eso es todo. Ya en el siguiente video vamos a seguir con nuestro creación de tablas y seguir avanzando. Nos vemos, no se les olvide darle me gusta y compartir. Apóyenme para que este canal crezca y siga subiendo más contenido. Nos vemos.